Muy buenos días. Le damos la más cordial bienvenida a la conferencia en línea Particularidades de los actos de administración y disposición de los bienes inmuebles. Le saluda Cecilia Rodríguez, coordinadora de capacitación y certificación de la Dirección de Normatividad y la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y estaré a cargo de moderar esta reunión virtual durante la presente jornada. Esta actividad se realiza como parte de las labores de difusión de normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento que ofrece la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas. También les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción Preguntas y Respuestas del evento. Bien, hoy nos acompaña Carol Chuquichaico Carrión, especialista legal de gestión de inmuebles de la Dirección General de Abastecimiento del Ministerio de Economía y Finanzas, y desarrollará el tema Particularidades de los actos de administración y disposición de los bienes inmuebles. Adelante, Carol. Muchas gracias, Cecilia. Tengan todos ustedes muy buenos días. Estoy muy agradecida de que haya habido una convocatoria y una respuesta muy grande a nuestra difusión de capacitaciones. Esto nos permite a nosotros absorber la mayoría de consultas que venimos recibiendo, ¿no?, respecto al marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, y específicamente sobre la gestión de los bienes inmuebles en los distintos niveles del Estado, ¿no? Para hacer esta capacitación más dinámica y didáctica, vamos a partir, de todas maneras, de un marco legal general. Luego vamos a explicar algunas definiciones, términos básicos que es necesario recordarlos y tenerlos bien diferenciados para luego detenernos para saber qué involucra todo lo que tiene que ver la gestión final de los bienes inmuebles que se encuentran bajo el ámbito competencial del Sistema Nacional de Abastecimiento. Entonces vamos a iniciar, por favor, la primera diapositiva. El objetivo de esta capacitación es evidenciar las particularidades de los actos de disposición final sobre los bienes inmuebles, ¿no?, que están en el ámbito competencial del Sistema Nacional de Abastecimiento. Estas especificaciones que vamos a explicar el día de hoy están contenidas en la Directiva 002/2021 EF 51.01, ¿no?, que en adelante vamos a indicar que es la Directiva 002, ¿no?, la cual regula los actos de administración y disposición final de los bienes inmuebles. Siguiente, por favor. Vamos a seguir esta línea de temas. Vamos a partir recordando el marco normativo general del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, respecto a la gestión de los bienes inmuebles del Estado. La importancia de distinguir los predios estatales y los bienes inmuebles del Estado, que hasta ahora es una consulta recurrente. Vamos a seguir puntualizando las definiciones o terminologías que utilizamos frecuentemente en los distintos casos que recibimos relacionados a la gestión de bienes inmuebles. Y finalmente nos vamos a detener justamente en las particularidades que tienen los actos de disposición final. Entendiendo estos, y vamos a hacer un hincapié en los actos de administración y en los actos de disposición, ¿no? Vamos a ver un tanto los requisitos, el trámite, que abarcan ciertas particularidades que es importante distinguirlas y tenerlas presentes. Siguiente, por favor. Perfecto. El marco normativo del Sistema Nacional de Abastecimiento, el marco legal, está comprendido por el Decreto Legislativo 1436, que es nuestra ley marco, la ley marco de la Administración Financiera del Sector Público, a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas. Esta ley marco tiene como objetivo alinear el desempeño de las entidades a través de la planificación, organización y control de los recursos públicos que se les asigna a las distintas entidades. Estos recursos, ¿qué les permite?, ¿no?, el cumplimiento de metas o objetivos institucionales conformados básicamente en lo que es requerimientos de obras, bienes y servicios en beneficio de todos nosotros, ¿no?, de la ciudadanía. Por ello, esta norma contiene muchos términos importantes como es gestión eficiente de recursos públicos, programación multianual, muy relacionado al cuadro de necesidades que ustedes deben escuchar mucho de sus entidades,
la cadena de abastecimiento público, o llamada también cadena de suministro, ¿no? Que se encarga de lo que es provisión de obras, bienes y servicios. Recordemos que el Estado es el gran proveedor de obras, bienes y servicios a favor de la ciudadanía. A continuación tenemos el decreto legislativo 1439, perdón. Este decreto regula el Sistema Nacional de Abastecimiento. Este Sistema Nacional de Abastecimiento se organiza con otros sistemas para lograr justamente esta adecuada o eficiente gestión de los recursos públicos que reciben las entidades o los organismos en los distintos estamentos del Estado, ¿no? Tenemos un sistema de programación multianual, un sistema de tesorería y endeudamiento público, un sistema de contabilidad, una Dirección General de Gestión Fiscal de Recursos Humanos, y ahí encontramos al Sistema Nacional de Abastecimiento como uno de los pilares que se encarga de la gestión de bienes y servicios del sector público, ¿no? Que involucra ciertamente las acciones de la cadena de abastecimiento público que ejecutan las empresas, organizaciones e instituciones que administran recursos del Estado. Este decreto legislativo fue publicado el 16 de septiembre del 2018 y entró en vigencia cuando se aprobó su reglamento el 12 de octubre del 2019. ¿Qué plasma este decreto? Define, por un lado, que el Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, brinda los lineamientos relacionados a la provisión de bienes, servicios y obras, ¿no?, a través de la cadena de abastecimiento público en aras de un empleo eficiente de los recursos públicos asignados a las distintas entidades. La Dirección General de Abastecimiento, en su calidad de ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, tiene como una de esas funciones regular la gestión y disposición de los bienes muebles e inmuebles que se encuentran bajo el ámbito del sistema, ¿no? Esto lo van a encontrar en el artículo 6 del decreto legislativo, en concordancia con el artículo 5 de su reglamento. Como resultado del ejercicio de dicha función normativa, ¿no?, tenemos a la fecha la Directiva 002-2021 EF 51.01, ¿no?, la directiva que regula los actos de administración y disposición final de bienes inmuebles. Asimismo, tenemos la Directiva 003 del 2021 EF 5104, que son disposiciones previas al arrendamiento de bienes inmuebles por parte de ministerios, organismos públicos, programas y proyectos especiales. En esta oportunidad vamos a hacer hincapié en lo que contiene la Directiva 002, la cual, como han verificado, entró en vigencia el 6 de junio de este año. Siguiente, por favor. ¿Qué implica la gestión y disposición de bienes inmuebles bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento? Bueno, dentro de la cadena de abastecimiento público implica administrar los bienes muebles e inmuebles para según su destino final, ¿no? Como les indiqué inicialmente, el Estado asume un rol de proveedor, ¿no? Provee obras, bienes y servicios que necesita la ciudadanía. Puntualmente, en el caso de bienes inmuebles, comprende, ¿no?, regula y decide el destino final de estos a través de actos de administración, disposición y otros actos, claro está, a fin de optimizar el uso. Una pregunta frecuente que nos indican siempre en las distintas exposiciones son: ¿cuáles son las entidades públicas que comprenden el Sistema Nacional de Abastecimiento? Y estas las podemos indicar que están comprendidas en el artículo 3 de nuestro decreto legislativo 1439. Tenemos al Poder Ejecutivo, los ministerios, programas, proyectos especiales, organismos públicos y también adscritos. Siguiente, por favor. Ahí tenemos un detalle más amplio del alcance. Poder Judicial, tenemos al Ministerio Público, Jurado Nacional de Elecciones, la Oficina Nacional de Procesos Electorales también, el Registro Nacional de Identificación Estado Civil RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, Defensoría del Pueblo, Tribunal Constitucional, Contraloría General de la República,
la SBS, ¿no? La Superintendencia de Bancas, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones también, universidades públicas, gobiernos regionales, gobiernos locales y organismos públicos de niveles de gobierno regional y local. Siguiente, por favor. En los distintos webinars que ya hemos llevado a cabo anteriormente, hemos estado haciendo mucho hincapié en distinguir los predios estatales y bienes inmuebles. A ver. La dación de constituyó un marco legal que llevó ciertas modificaciones al marco legal del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Relacionado justamente a bienes estatales, ¿no? Relacionados a predios. En este caso, la primera disposición complementaria modificatoria del 1439 ya nos dio una claridad de cuál era el ámbito que asumía la DGA y nos distinguía del ámbito que ya lo tenía ya dispuesto la SBN, ¿no? Se limita las normas de la SBN al ámbito de predios estatales, ¿no? Cuando hablamos y definimos qué constituye un predio estatal, y tenemos ya una definición con las características mucho más claras y precisas, en el reglamento, bueno, que emitió también este año la SBN con el Decreto Supremo 008-2021 Vivienda, ¿no? En concordancia con el Decreto Legislativo 1439, tenemos de que los bienes inmuebles son superficies, dice, cerradas, polígonos, es un área cerrada con un polígono que comprende suelo, subsuelo, sobresuelo, bajo titularidad del Estado o una entidad conformante del Sistema Nacional de Bienes Estatales, tales como terrenos, áreas de playas, islas y otros de dominio público y privado. Incluye, dice, terrenos estatales con edificaciones construidas por particulares para fines privados, que no conforman ciertamente estas parte del Sistema Nacional de Abastecimiento. Es decir, que no se encuentran bajo administración de alguna entidad estatal, independientemente del título jurídico en virtud del cual lo ejercen, ni tampoco están destinados al cumplimiento de sus fines, tales como sedes institucionales, archivos, almacenes, depósitos, oficinas, entre otros, independientemente del uso. Cuando salió el decreto legislativo 1439, lo primero que se verificó es de que todo el tema de edificaciones pasaría al ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento. No obstante, la evolución de todo de este cambio se dio ya con una definición mucho más clara. Como pueden ver, también se pueden dar edificaciones en el tema de predios estatales, siempre y cuando estas edificaciones, como bien dicen, ¿no?, sean edificadas por particulares o también que sean destinadas a fines distintos a los que estén relacionados con sedes institucionales, archivos, almacenes y depósitos, ¿no?, que están mucho más vinculados al Sistema Nacional de Abastecimiento. Así que no solamente es una diferencia el tema de la edificación, no nos podemos, digamos, cerrar en esa idea. Lo básico es saber si terrenos sin edificación, terrenos eriazos, podemos encontrar islas, el tema de playas, claro está, por una normativa propia, especial que tienen, y es una prerrogativa que se le da a la SBN para asumir la competencia. Además, son bienes de dominio público. Pero también entra el tema de las edificaciones, como ustedes pueden ver en las imágenes, tenemos un comedor popular, un club departamental o simplemente una vivienda, ¿no? Teníamos muchos casos de parques que fueron invadidos por el vecino, como lo vio vacío el terreno, no sabía que eso estaba lotizado como parque o como quizás local comunal, ¿no? Y bueno, construyó y es su vivienda. También tenemos el tema, por ejemplo, de la otra imagen, la iglesia, servicios religiosos, locales de caridad, cementerios, bueno, no están vinculados a una función institucional. Entonces, ahí tenemos un primer punto para distinguir cuando se tratan de predios estatales. Siguiente, por favor.
Y respecto al ámbito competencial del Sistema Nacional de Abastecimiento, tenemos lo que es los bienes inmuebles del Estado. Y estos ya tenemos una definición también mucho más completa y detallada en nuestra Directiva 002, ¿no? En el cual señalan que son aquellas edificaciones bajo administración de las entidades públicas, independientemente del título jurídico en virtud del cual ejercen dicha administración, destinadas a fines tales como sedes institucionales, oficinas administrativas, archivos, talleres, laboratorios, almacenes, depósitos y otros que entren a esta categoría, ¿no? Que le den funcionalidad a una institución. Puede ser un taller de carpintería, por supuesto. O puede ser, se me ocurre, un laboratorio, ahora con el tema del COVID, se están generando mucho más laboratorios a nivel del Ministerio de Salud. Entonces, sí hay un ámbito que está dentro de la funcionalidad o las metas institucionales de cada entidad, ¿no? El contar con estos inmuebles bajo su administración o titularidad. A continuación, se indica que dichos bienes inmuebles incluyen el terreno sobre los cuales han sido construidas las edificaciones, ¿no? Asimismo, forman parte del bien inmueble las áreas sin edificaciones que se encuentran dentro del perímetro, ¿no? Dentro del polígono que comprende, en este caso, el predio, así como las unidades inmobiliarias de propiedad exclusiva y de propiedad común. Esto cuando encontramos, como pueden ver ahí, un hospital, propiedad horizontal. Entonces, ya tenemos ahí una característica, ¿no? Todo lo que está dentro del polígono puede estar una parte, por ejemplo, ocupado por depósitos o por oficinas, y lo demás lo pueden estar usando quizás como cocheras, o pueden estar usándolo como una zona quizás de comedor de los trabajadores. Entonces, todo está comprendido dentro de la funcionalidad de la edificación. Ahora, un término que se pone mucho en la definición es edificaciones, y eso también nos permite y nos da mayores instrumentos para diferenciar un predio estatal de un bien inmueble. Nosotros definimos edificaciones como la obra de carácter permanente, en negrita, destinadas al cumplimiento de fines de las entidades públicas, la cual incluye las instalaciones fijas y complementarias que forman parte de la edificación, así como las instalaciones realizadas con elementos de drywall, superboard, fibra block, entre otros similares. Si yo voy a la selva, lógicamente el material más recurrente es la madera, ¿no? Y el piso elevado. Lógicamente, tengo que verificar el carácter permanente de esa construcción y su funcionalidad. Entonces, ahí estaríamos frente a un bien inmueble. Hemos encontrado, ya hemos hecho algunas superposiciones donde hemos encontrado, por ejemplo, estas casas o oficinas prefabricadas, pero no están fijas en el piso, están incluso sobresalidas, y más aún están abandonadas y solamente está cercado el terreno. Entonces, en esos casos no estamos hablando de un bien inmueble del Estado, ¿no? Entonces, son una de esas distinciones que es importante resaltar. Siguiente, por favor. Perfecto. En nuestra directiva también ya hemos puesto algunos casos en los cuales, o estamos puntualizando, cuando no estamos dentro del ámbito de competencia del Sistema Nacional de Abastecimiento o de la DGA, y bueno, no estaríamos dentro de lo que constituiría un bien inmueble. Lo indicamos precisamente en la segunda disposición complementaria final, ¿no? En el cual indica que las infraestructuras de servicios públicos y espacios públicos no constituyen bienes inmuebles bajo competencia de la DGA. Cuando hablamos de infraestructura de servicios públicos, estamos hablando de obras de captación, conducción, polarización, almacenamiento y regulación de agua potable, ¿no? También las plantas de tratamiento, las redes eléctricas, antenas, tanques de agua, redes de agua y desagüe también. En cuanto a espacios públicos, igualmente,
Este año ha sido el punto determinante en el cual se ha definido ya la competencia de estas áreas y se le ha dado una norma especial. En este caso, hablamos de la Ley 31199, ¿no? Ley de Gestión y Protección de los Espacios Públicos, ¿no? En la cual ya se distingue que la administración de estas va a recaer sobre la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, siendo denominados como espacios públicos a las zonas de recreación activa, calles, playas del litoral, plazas, parques, áreas verdes, complejos deportivos y áreas de protección. Y dice todas aquellas que sean definidas como tales por la autoridad competente. Entonces, al inicio de año, sí, efectivamente la DGA había asumido cierta competencia para ver lo que son complejos deportivos y áreas de parques con elementos fijos, ¿no? Edificaciones complementarias, ¿no? Sin embargo, ya con esta ley especial, que en realidad es una de las primeras que se están dando en esta categoría, que busca su protección, su recuperación, y de alguna manera también se está viendo el tema del inventario de estos bienes, ya marcó el hito para que estos pasen directamente a la competencia de la SBN o en todo caso de sus administradores directos, que serían también las municipalidades, ¿no? En el caso de aportes reglamentarios, por ejemplo. Entonces, aquí lo que hemos hecho en muchos casos es remitir la información actualizada a la SBN para que ellos hagan cumplir lo dispuesto en la ley. Adicionalmente, debo señalar que esta ley todavía no tiene reglamento. En algunas definiciones son muy, digamos, genéricas, y ya veremos en el desarrollo de su reglamento cuáles son sus particularidades y si hay quizás algún impacto respecto a las competencias que pueda asumir la SBN, las municipalidades, y no sabemos si por ahí aparece otra entidad o otra dirección. Siguiente, por favor. Bueno, también es importante resaltar los casos en los cuales la DGA y asimismo la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales no asume competencia porque están enmarcados dentro de marcos legales especiales. Por ejemplo, tenemos que recordar la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Respecto a la propiedad municipal. Siempre remitirnos al artículo 56 de la Ley Orgánica. Ahí está en detalle todos los bienes inmuebles, ¿no? Que están dentro del ámbito de la municipalidad, ¿no? Dice todos los muebles, inmuebles de uso público destinados a servicios públicos locales, edificios municipales y sus instalaciones, bienes adquiridos, construidos y sostenidos por la municipalidad. Por ejemplo, encontramos muchos casos de mercados municipales. También tenemos las vías, ¿no? Las calles, subsuelo, aires, ¿no? Son bienes de dominio público y de uso público, pistas, veredas, y también las carreteras, ¿no? Haciendo excepción, lógicamente, con las vías nacionales, ¿no? Cuya administración recae en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Igualmente, esta Ley Orgánica de Municipalidades hace mención a los aportes reglamentarios, ¿no? Provenientes de las habilitaciones urbanas, ¿no? Que son obligatorios, las áreas destinadas a educación, salud, recreación, ¿no? Que son aportes obligatorios que deben dar las urbanizadoras, pero también ahora hay la opción de que puedan entregarse de forma proporcional en montos de dinero. El siguiente caso de incompetencia son los predios rústicos, ¿no? Que estamos hablando de los predios rurales, los terrenos seriazos con aptitud agrícola. Ahí tenemos nuestra ley 31145, ¿no? Con la cual se hace el saneamiento físico, legal y formalización de predios rurales a cargo de los gobiernos regionales. Recordemos la transferencia de funciones a estos, ¿no? La función N de la ley orgánica de estos gobiernos, y su reglamento, que ha sido aprobado también no hace mucho por resolución ministerial 265-2021 Minagri del 15 de septiembre del 2021, ¿no? En estos casos,
Si nos encontramos con una chacra, campos de cultivo o terrenos seriazos, es decir, vacíos, que por ahí encuentran agua y habilitan un proyecto de cultivo, por ejemplo, quiero cultivar paltas Hass. Entonces, en ese caso, yo tengo que recurrir a los gobiernos regionales para ver el tema de su formalización. Dentro de este ámbito también está el tema de del saneamiento de los terrenos de comunidades campesinas y nativas. Entonces, en ese ámbito tampoco no hay ninguna intervención por parte de la DGA ni del Sistema Nacional de Abastecimiento. A continuación tenemos también un caso bastante recurrente, que es los predios estatales, ¿no? Los bienes estatales, llámese predios estatales o bienes inmuebles ubicados en áreas de playas. Como sabemos, hay una ley especial, la ley 26856, que es la ley que declara las playas del litoral como bienes de dominio público, ¿no? Inalienable, imprescriptible, y establece una zona de dominio restringido. Y también tenemos su reglamento, ¿no? Aprobado el 2016, y que le da la competencia exclusiva para los actos de administración en esta zona de dominio restringido a la SBN. Y también, lógicamente, con la participación de otras entidades, como estamos viendo, a ver, encontramos en las playas agua, aunque suene un poco redundante. Entonces, tendremos que necesitar un pronunciamiento de la Autoridad Nacional del Agua. ¿Qué más estamos viendo? Bueno, mar, recursos, ¿no? Es un territorio, es parte de nuestro territorio. Entonces tenemos que ir a la DICAPI para ver el tema también dentro de su competencia, ¿no? Dentro de las millas del mar. Y bueno, también el tema de si nosotros necesitamos hacer un negocio, ahora que viene el verano, lógicamente, ustedes ven en las zonas de dominio restringido hay unas cevicherías muy buenas en todas las costas de nuestro país, privilegiada, claro está. Tenemos que pedir los permisos y autorizaciones a las municipalidades y también quizás a las oficinas que ven todo el tema de salubridad y salud pública. Entonces, hay todo un circuito ahí, pero en ley base, en lo que es gestión de propiedad estatal, todo lo que gire a edificaciones, en playas, tanto también, por ejemplo, si hay una oficina de la policía de estas de guardianía que estén ocupando zona de dominio restringido, bueno, si está vinculado, por ejemplo, ellos quieren hacer un proyecto de inversión y todo ello, partimos de que el terreno, o bueno, la zona de playa, por esta ley, claro está, son bienes de dominio público. Y de acuerdo a su reglamento, la desafectación, es decir, pasar de bien de dominio público a privado, es competencia exclusiva de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Y esta desafectación está unida, por no decir, o estrechamente unida con el acto que van a decidir, ¿no? Que puede ser una disposición, un acto de administración, respecto al terreno, ¿no? Entonces, es por eso que ya se tiene claro la línea de que todo lo que involucre áreas de playas por esta ley especial, y nuestra directiva también lo respeta así, lo tiene que ver la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Siguiente, por favor. Perfecto. Ahora vamos a pasar quizás un poco de recordar, y yo sé que muchos participantes ahora vean, nuevamente vamos a repetir, doctora, ¿de qué se trata un bien de dominio público, un bien de dominio privado? Sin embargo, hago hincapié nuevamente esta terminología, porque si nosotros no entendemos o no lo tenemos claro, cuando hablemos ya de los actos de disposición final, no vamos a poder establecer nuestras competencias o también el acto que debemos de solicitar. Lo van a ver adelante. El primer término bastante frecuente, y como ya lo hemos usado en la ley de playas, son bienes de dominio público. ¿Qué son los bienes de dominio público? Nuestra directiva, en la primera parte, en el artículo 5, donde tenemos todo el backup de información de terminologías, lo señala, ¿no? Como aquellos bienes destinados al uso público como playas,
plazas, parques, infraestructura de vías, caminos, y otros cuya administración, conservación y mantenimiento corresponde a una entidad pública. Característica, son aquellos que sirven como soporte para la prestación de un servicio público. ¿Un hospital es un servicio público? Lo es. ¿Los hospitales son bienes de dominio público? Sí lo son. Una comisaría, vamos a denunciar. Están los policías, asentamos nuestra denuncia. ¿Nos estaban brindando un servicio público? Sí. ¿La comisaría es un bien de dominio público? Lo es. Entonces, dice prestación de servicio como aportes reglamentarios, como les señalaba, producto de habilitaciones urbanas, áreas de recreación, áreas de educación, áreas de otros usos también, está dentro de lo que es el ámbito. Escuelas, hospitales, estadios, establecimientos penitenciarios, museos, cementerios, puertos, aeropuertos. También tenemos a las sedes gubernamentales, ¿no? Y destinados al cumplimiento de la responsabilidad estatal, ¿no? Nuestra institución, donde nosotros nos desempeñamos. Aquellos que por naturaleza de leyes especiales le han asignado expresamente dicha condición. Ya acabamos de ver la ley de playas. Creo que ya está claro que todos me van a decir, playas se tienen que conectar con bienes de dominio público. Otro caso especial son la ley de defensa nacional, ¿no? Estos que están reservados para quizás a un momento del país que pueda requerir el apoyo de nuestras Fuerzas Armadas, ¿no? En estos casos también tenemos por ley especial que estos son bienes de dominio público, ¿no? Asimismo, nos remitimos al artículo 73 de la Constitución, donde les da la categoría de bienes inalienables, no los podemos prescribir, imprescriptibles y inembargables, ¿no? En general, ¿qué podemos decir? Estos sirven para que lo utilicen todos los habitantes del país, son para una finalidad común, no se enajenan, no se embargan, ni están sujetos a prescripción. Solo pueden ser desafectados, es decir, que pase de bien de dominio público a privado por ley o por un acto administrativo autorizado por ley, que en este caso son prerrogativas compartidas de la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales y de las municipalidades. ¿Ya? Esta es una facultad compartida. El Sistema Nacional de Abastecimiento ¿puede realizar desafectaciones? No. No puede, no tiene esa función, porque esta es una prerrogativa que tiene que estar establecida por mandato legal. Ojo, un pedido recurrente que nosotros tenemos es, doctora, soy administrador del colegio El Nido de Belén y queremos la transferencia del terreno porque queremos hacer mejoras. Perfecto. Verificamos la partida, es un equipamiento urbano, ¿no? Ha sido lotizado por COFOPRI en los procesos de formalización, el área estaba destinada efectivamente para educación y verificamos que la titularidad está a nombre del Estado SBN, ¿no? Porque ya, y bueno, y COFOPRI lo afectó en uso a favor del Ministerio de Educación. Entonces ellos son los administradores en realidad y piden la transferencia. Se pueden transferir, a ver, si es un colegio, brinda un servicio público, estamos ante un bien de dominio público, ¿lo podemos transferir? Por las categorías que ya hemos explicado de carácter inalienable, imprescriptible, inembargable. Lógicamente, no los podemos transferir. Entonces, es importante que ustedes se remitan mucho a la publicidad, registrar a las partidas, porque desde ahí sabemos si vamos a pedir un acto de administración o un acto de disposición. Entonces, de ahí de plano le decimos que no, nos remitimos a la 73 de la Constitución, nos remitimos a nuestro literal de artículo 5 de la Directiva 002, donde nos indica de que, lógica, lo que les acabo de explicar, que no se pueden, por mandato legal, estos bienes no se pueden transferir y pues se les deniega el pedido. Entonces,
Y adicionalmente ya nuestra directiva, y también sé que lo ha recogido la norma de la ASBN, se indica que los predios de dominio público se rigen por las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y de acuerdo a sus particularidades, ¿no? Con sus respectivas regularizaciones especiales, si es que las hubiera. Y los bienes inmuebles de dominio público, por ejemplo, un local institucional, se rigen por las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento y de acuerdo a sus particularidades por sus respectivas regulaciones especiales también, ¿no? Como les explicaba, siempre es importante verificar que haya una norma especial por ahí, bienes de defensa, bienes culturales. Entonces, tenemos que tener bastante cuidado, ¿no? Por ejemplo, acá en la foto podemos observar un parque. Acá vemos, ¿no?, las áreas reservadas para uso de defensa nacional, tiene de dominio público, una municipalidad, un servicio público y leyes especiales, por ejemplo, nuestro patrimonio universal, que es las ruinas de Machu Picchu. Siguiente, por favor. Perfecto. El compañero de los bienes de dominio público, porque siempre o estamos en una o estamos en la otra, ¿no? Porque dice, ¿es público o es privado? Son los bienes de dominio privado. Y a veces hacemos hasta el descarte. A ver, la primera característica, y que también la tenemos en nuestro artículo 5 de nuestra directiva, es que son los que no están destinados a un uso público ni afectados a algún servicio público, ¿no? Tenemos un local, lo dejó el Ministerio de Transportes, por ejemplo, y no está destinado todavía a nada, ha sido recién edificado y todo. Vemos la partida, lo han adquirido por una donación. Entonces, ahí estamos ante un bien de dominio privado, ¿no? Ya cuando empieza a funcionar ahí, por ejemplo, ponen una oficina de atención al público o unas oficinas operativas del ministerio, cambia su naturaleza y pasan a ser bienes de dominio público, ¿no? Mientras tanto, permanecen como bienes de dominio privado. Dice, sobre los cuales el Estado o alguna entidad estatal, ¿no?, que ejerce dentro de los límites que establece la legislación vigente el derecho de propiedad. Miren qué diferencia, ¿no? Los bienes de dominio público tienen una protección constitucional y se guían por leyes especiales. En cambio, en este caso, los bienes de dominio privado más nos apuntan al derecho común y nos habla de derecho de propiedad. Y dice que cumplen todos sus atributos de propiedad, que tiene que ver con el uso, disfrute, podemos disponerlo, es decir, podemos transferirlo y podemos reivindicarlo, es decir, podemos recuperarlo, ¿no? Dice, son materia de disposición, son embargables, bueno, aquí hay un tema también que son imprescriptibles por mandato de ley, ¿no? La 29618. Ahí quizás las personas que ven temas con predios en áreas de playa tienen que tener bastante cuidado, porque antes de esta ley sí efectivamente habían prescripciones tramitadas, ¿no?, sobre las áreas de dominio privado o público, perdón, y ha habido un corte con esta 29618. Entonces, esta ley establece, ¿no?, la 29618, la presunción que el Estado es poseedor de bienes de los inmuebles de su propiedad. Es un tanto discutido, ha habido pronunciamientos incluso a nivel del Tribunal Constitucional, ¿no?, declarando un tanto inconstitucional ciertos puntos de esta ley, pero si ustedes desean estas sentencias, las pueden encontrar incluso en Internet. Sin embargo, hasta ahora las tenemos vigente y nos permite en muchos casos ejercer la defensa de los bienes del Estado, ¿no?, porque está dentro de lo que es el ámbito de la propiedad estatal. Entonces, ¿podemos ejercer un acto de administración en un bien de dominio privado? Sí. ¿Un acto de disposición? También. ¿Un acto de disposición en bienes de dominio público? No.
¿Un acto de administración? Sí. Entonces, a esta etapa ya podemos distinguir más o menos cómo podemos encaminar nuestros pedidos. Igualmente, hacemos la prerrogativa en nuestra directiva, ¿no?, que los predios de dominio privado estatal se rigen por las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales y lo que son bienes inmuebles de dominio privado se rigen por las normas del Sistema Nacional de Abastecimiento, ¿no?, considerando, lógicamente, regulaciones especiales. Acá, por ejemplo, vemos un caso de dominio privado, un bien de dominio privado, un terreno eriazo, predios rurales, una zona urbana, ¿no?, una edificación que todavía, como les decía, está vacía, no ha sido donada, por ejemplo, por el gobierno coreano al Perú, y como fue el caso del COEN, ¿no?, que recibieron una edificación para lo que es ahora todo el sistema de protección del Estado ahí a cargo del COEN, y bueno, lo recibieron y ahora ya lo han habilitado y funcionan las oficinas del COEN, ¿no? Entonces, tengamos bien claros inmuebles y bienes o predios estatales, tanto de dominio público como de dominio privado. Siguiente, por favor. Otro término que siempre nos están consultando en el marco del Sistema Nacional de Abastecimiento es disposición final. Recordemos, nuevamente, por eso siempre hemos retomado todas estas capacitaciones desde el marco general para que puedan entender que esto, las terminologías se enmarcan dentro de lo que es la administración pública de los recursos públicos del Estado. Y dentro de eso tenemos la administración de bienes muebles e inmuebles, y dentro de esa gestión o administración de los bienes inmuebles tenemos pues el cómo entregar, ¿no?, el destino final de estos. Y ahí encontramos este término de disposición final, destino final de obras, bienes y servicios, en este caso bienes inmuebles. Entonces, no es un término, por ejemplo, sacado del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Ojo. Esta se define, dice, es una actividad de administración de bienes que comprende los actos de administración, ¿no? ¿Cómo yo hago la entrega final, por ejemplo? Doy un acto de administración, declaro un administrador del bien, actos de disposición, transfiero el dominio, u otras modalidades que permiten la adecuada gestión del patrimonio inmobiliario del Estado y de las entidades públicas. Dice, el trámite de aprobación de los actos de disposición final lo efectúan las entidades respecto de los bienes inmuebles de su titularidad o la DGA respecto de los de la titularidad del Estado. Aquí distinguiendo un poco de los que puedan estar dentro del dominio de cada entidad, ¿no? Y de los que son comprendidos bajo la titularidad del Estado, ¿no? Y en muchos casos que están a nombre de Estado, SBN, y de acuerdo a sus características sabemos que es un bien inmueble, lo solicitamos a la Dirección General de Abastecimiento como ente rector del Sistema Nacional de Abastecimiento. Dentro de los actos de disposición, en esta oportunidad vamos a ver o vamos a distinguir dos actos: los actos de administración y los actos de disposición. Los actos de administración, como les indicaba, son aquellos a favor de una entidad que no implican el traslado de la propiedad del inmueble con la finalidad de destinarlo al uso público o la prestación de un servicio público. Lo común que recibimos es afectación en uso y también recibimos la regularización de la afectación en uso, que ya les voy a explicar la distinción un poco con las terminologías del Sistema Nacional de Bienes Estatales. Entonces, actos de administración, no hay traslado de dominio, el predio sigue perteneciendo al ámbito o la titularidad del Estado, en este caso representado por la Dirección General de Abastecimiento. Sin embargo, su administración, conservación, mantenimiento, obligaciones y, lógicamente, el uso, el usufructo, lo tiene el beneficiario del acto de la administración, ¿no?, el administrador, en este caso el afectatario. Por otro lado, en cuanto al acto de disposición, son aquellos actos a favor, dice, de una entidad pública que implican el traslado de propiedad
puedo hacer, nuevamente repito, yo creo que en la repetición van a poder tener ya la idea siempre clara. Puedo realizar un acto de disposición si implica el traslado de propiedad de un bien inmueble, dice, ¿no? Para siempre destinado, ojo, al uso público o a la prestación de servicio, como tenemos, por ejemplo, la transferencia interestatal. ¿Puedo realizar un acto de administración sobre un bien de dominio público? Espero que la respuesta sea unánime. No. Siempre recordemos el artículo 73 y luego remitirnos a las normas especiales que protegen que estos bienes permanezcan dentro del ámbito, ¿no? Es una protección, tenemos que pensar que estos bienes tienen esa categoría porque justamente sirven para que se brinden servicios, prestaciones, brinden soporte a toda la maquinaria del Estado. Entonces, dentro del acto, una de las características que casi me quisiera detener en los actos de disposición, a diferencia de, por ejemplo, la Superintendencia de Bienes Estatales, es que el Sistema Nacional de Abastecimiento a la fecha no ha contemplado el tema de la subasta pública, ¿no? Entendiéndose la subasta como la transferencia igual de dominio, implica el traslado de dominio de un bien, ¿no? En este caso que realiza la SBN de predios estatales, como han visto, terrenos. Hace poco tuvieron su última subasta a favor de particulares, ¿no? En este caso, ¿por qué el Sistema Nacional de Abastecimiento no ha regulado esta figura? Nosotros hemos establecido que la entidad tiene que agotar de alguna manera el optimizar el uso del inmueble que tiene, ¿no? O que pueda tener bajo su dominio, bajo su administración. Si no lo requiriera o, digamos, no cumple los requisitos que necesitaría para, por ejemplo, MINSA lo necesita para un laboratorio, pero lo ve muy complicado porque es muy lejos, la ubicación, el metraje. Entonces, lo que estamos tratando de señalar es que puedan transferirlo a otra entidad. Y en caso ya no vieran la manera de que puedan optimizar el inmueble, pueden pasarlo también a la DGA para nosotros tenerlo en nuestra cartera inmobiliaria. Lo que menos esperamos es que tengan un inmueble abandonado, porque nos faltan bienes inmuebles. Y lo que estamos, bueno, la costumbre hasta ahora es que recurrimos al arrendamiento. Y esto, bueno, arrendamiento privados, lo que ocasiona un sobrecosto, ¿no? De recursos públicos del Estado. Entonces, mientras se tengan bienes inmuebles, la palabra clave es optimicemos, busquemos la manera de darle un uso. Necesito para archivos, necesito para almacenes, como le digo, un taller de carpintería, lo pueden habilitar. No lo van a poder vender. Si todavía no estamos viendo el ámbito de la comercialización, no lo tenemos en idea, muy por el contrario, queremos organizar primero toda la data de lo que tenemos para luego hacer una reorganización. Y si ya tenemos ya un cierto grado de conocimiento de la disposición de todos estos, lo que vamos a hacer es tratar de comunicarnos entre todas las entidades para que puedan también establecer un vínculo y ver si tal o tal inmueble pueda cubrir la necesidad de otra. Entonces, eso es también una de la misión del Sistema Nacional de Abastecimiento. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. Una de las figuras que frecuentemente estamos viendo es el tema de afectación en uso. Como ya hemos visto en la diapositiva anterior, la afectación en uso está dentro del ámbito de los actos de administración, los más conocidos, ¿no? Mediante el cual se odia un bien inmueble a título gratuito de un bien inmueble de libre disponibilidad a favor de una entidad pública para que lo destine al uso público o servicio público. Ahí nosotros también hemos establecido en la directiva que puede ser otorgado a plazo determinado
o indeterminado, ¿no? De acuerdo a la naturaleza del uso público o servicio público que se va a brindar. Y debe constar, lógicamente, expresamente el plazo en la resolución. En caso, también pueden solicitar el cambio del plazo si estuviera como determinado. Pueden solicitar una prórroga o una modificación a plazo indeterminado, ¿no? Siempre y cuando la entidad afectataria lo solicite y lo sustente debidamente hasta 30 días antes del vencimiento del plazo que le fuera otorgada, ¿no? Por resolución originalmente o en calidad de prórroga inclusive. Entonces, esto ayuda mucho para que las entidades puedan verificar si ya, por ejemplo, acá ven una edificación, ya están, digamos, las instalaciones, si hay una funcionalidad y está a plazo determinado, pasarlo a plazo indeterminado, ¿no? O en todo caso, si les faltase algo y va a haber, no es este caso, por ejemplo, y recién están implementando, pueden pedir una ampliación, una modificación del plazo. Entonces, recomendamos a las entidades señalar en sus solicitudes de forma expresa el plazo. ¿Estamos observando ellos? Sí, lo estamos observando. ¿Por qué? Porque tienen que sustentar las razones por las cuales piden a plazo determinado o cuando piden a plazo indeterminado, ¿no? Más aún en indeterminado, lógicamente, ¿no? Cuán viable va a ser de que lo que para la actividad o soporte público que están pidiendo va a permanecer en el tiempo. O, por ejemplo, si es ahora solamente por el tema de emergencia, hemos visto un caso, o hemos tenido una consulta de un caso del Ministerio de Educación que tenía que brindar afectaciones en uso a favor de hospitales, ¿no? El Ministerio de Salud para que ahí se habiliten camas UCI, ¿no? Lógicamente por la emergencia, ¿no? No va a ser, entendemos, y esperemos que sea así, que esta pandemia se va a prolongar mucho más, porque luego ya, digamos, las camas van a tener que ser retiradas, se culminará esta afectación en uso, lógicamente a plazo determinado que dure la emergencia, y se retomarán las actividades educativas en los colegios. Entonces, ese es un claro ejemplo de cómo yo puedo distinguir cuándo deba ser de plazo determinado o indeterminado. Siguiente, por favor. Siguiente. Perfecto. El cambio de la finalidad de la afectación en uso. Igualmente, nuestra directiva señala que esta solicitud tiene de carácter excepcional y es el acto a través del cual se cambia la finalidad, ¿no? Por otra distinta para la cual fue afectada el inmueble, siempre y cuando la entidad beneficiaria lo solicite y lo sustente debidamente y se continúe brindando el servicio público o uso público del bien inmueble. Por ejemplo, ¿no? Nosotros vimos un caso en el cual se le afectó en uso a una entidad X, un bien inmueble que estaba dentro del Centro Histórico de Lima. Y efectivamente su resolución con la cual la SBN, lógicamente por el año 2005 era la resolución, se le afectó en uso para que pueda hacer un proyecto de oficinas administrativas. No obstante, cuando esta entidad hace los trámites para hacer la demolición, modificaciones y todo ello de la edificación, la municipalidad competente, en este caso la de Lima, le indica que no es posible, porque uno está dentro del centro histórico declarado Patrimonio Cultural Universal por la UNESCO y la casa también está dentro de la categoría de Patrimonio de la Nación, ¿no? Tiene una ley especial de protección. Y a lo mucho lo que puede ser, sí, acciones de recuperación, renovación, ¿no? Y eso sí, preservar gran parte de la estructura que está ahí, digamos, en un estado bastante deteriorado. Y que
Tampoco no podrían hacer el cambio de zonificación porque ya esa zona, bueno, todo lo que es centro histórico, lo que se busca muy por el contrario es recuperar el tema cultural y no hacer mucho más oficinas, muchas sedes que, digamos, no encajarían mucho al espacio público que brinda el centro. Entonces, la entidad, al leer, en este caso, la disposición en nuestra directiva, presentó una solicitud a la DGA solicitando que se cambie la finalidad de la afectación. Y ahora lo que ellos van a hacer es una biblioteca, como lo pueden ver ahí en la figura, una biblioteca museo. Van a hacer oficinas, pero muy pequeñas para administrados, pero básicamente va a ser una biblioteca museo. No van a hacer gran modificación del inmueble, solamente recuperación. Y lógicamente están sustentando que no es que ellos no hayan cumplido la finalidad para la cual afectaron, sino que ya hay un tema municipal de por medio y justamente en este transcurso de años hubo modificaciones en cuanto a cambios de zonificación en la Municipalidad de Lima que directamente los afectaba o limitaba para el cumplimiento. Entonces, lógicamente estamos ya en evaluación del caso y es un ejemplo claro, ¿no? De que las entidades tienen que ver si efectivamente van a poder cumplir o no la finalidad para la cual le entregaron la administración del bien. Acá me detengo un poco y ojo, es una consulta también bastante recurrente, ¿no? La tercera disposición complementaria transitoria de la Directiva 002, que entró en vigencia, ojo, el 6 de junio de este año, indica que la entidad que no viene cumpliendo la finalidad para la cual se le afectó en uso o se le transfirió, ojo, también hablamos de transferencias, o ha desnaturalizado en todo o en parte la finalidad, tiene hasta el 31 de diciembre de este año para realizar las acciones necesarias para cumplir la finalidad o pedir el cambio de la misma, como el caso que les indicaba. De lo contrario, ¿no? Ya procederemos nosotros a hacer la supervisión y evaluaremos pues la extinción en caso de los actos de administración, extinción del derecho, por incumplimiento, claro está. O en caso de transferencias, procedemos a evaluar una posible reversión, porque todas están bajo una cláusula de reversión otorgada por la SBN. Entonces, este punto es importante. Tenemos hasta el 31 de diciembre de este año para hacer o un cambio, o por último, también una de las opciones que tenemos es renunciar. En el caso de los actos de administración, afectación en uso, una de las causales de la extinción de del derecho a afectación en uso o administración es la renuncia, ¿no? La renuncia unilateral, ¿no? En las cuales se les indicará. Lo peor sería de que nosotros vayamos y verifiquemos incumplimiento, es decir, que no le estén dando el uso óptimo, no se está cumpliendo la finalidad, y ahí les estaríamos haciendo un procedimiento de extinción de la afectación en uso por incumplimiento, y en estos casos, de acuerdo a la directiva, nosotros tenemos la potestad de comunicarlo también a la Oficina de Control Interno de cada entidad, para que también establezca las responsabilidades que hubiera, ¿no? Responsabilidades funcionales o etc. Entonces, es una de las partes de la directiva que tienen que tomar conciencia y cuidado las entidades, porque estamos prácticamente a pocos días para que esto culmine. Lo importante, como les repito, es saber las condiciones de los predios. Si efectivamente no lo necesito, pues entregarlo, devolverlo. Si necesito cambiar el uso, como le dije, esta entidad dijo, perfecto, ya me cerraron la opción de oficinas administrativas, pero sigo, porque todas las entidades tienen distintas necesidades. Y una opción muy buena que nos pareció, y lo compartimos por eso el ejemplo de la biblioteca museo, y es compatible con la zonificación, y la municipalidad está, digamos, muy dispuesta a darles las licencias necesarias. Y bueno, vamos a fortalecer nuestro patrimonio cultural. Entonces es totalmente viable
y encaja en todas las premisas que tenemos. Siguiente, por favor. En cuanto a los requisitos, bueno, que tenemos, siempre recordemos todo lo que es actos de administración, el artículo 14 de nuestra directiva, no me voy a detener mucho, pero sí algunas particularidades, que es el objetivo de nuestra exposición. Bueno, lo tiene que presentar el pedido de afectación en uso o cambio de finalidad, la máxima autoridad administrativa de la entidad, o quien haga, o a quien se le haya delegado esta función. Le recomiendo adjuntar su resolución, o caso contrario, señalar con qué resolución para nosotros también tener ese acceso, ¿no? O si en caso estuviera delegado, también su resolución, o hacernos referencia en qué parte del ROF podamos encontrar ello, ¿no? Esto por un tema de facilidad. Nosotros agotamos la búsqueda, pero si no encontramos, también observamos, sí, lo podemos observar. Expresión concreta del pedido, cambio de finalidad, afectación en uso, regularización de la afectación, indicando la ubicación del inmueble, el uso público al cual se requiere, como le decía, bien sustentado, el plazo de la afectación y del uso requerido, el informe técnico legal, ¿no? Que sustente la finalidad del inmueble, donde se detalle la condición legal, física y técnica, ¿no? Ojo, si es informe técnico legal, tiene que estar firmado por un abogado, por un técnico, y también puede estar visado, en este caso, por la persona que va a presentar, ¿no? Entonces, pero sí por ambos ámbitos tiene que estar debidamente evaluado. También tenemos lo que son planos perimétricos de ubicación, creo que eso es un poco más por un tema de los técnicos, que el plano de distribución de niveles, en caso, lógicamente estamos frente a edificaciones, no a terrenos, que tienen que estar lógicamente visados por arquitecto o geógrafo habilitado, sus memorias descriptivas, las fotografías de fachada de los 3 últimos meses. Le recomiendo poner las fechas debajo de las imágenes para tenerlo mucho más claro. A veces tenemos la imagen del Google Earth, sin embargo, en algunas provincias, sobre todo, o algunas zonas de Lima también, las imágenes no son nítidas. Y bueno, y un punto bastante importante es el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, ¿no? Que acredite que la finalidad a la cual se va a destinar el bien inmueble, ¿no? Materia de afectación en uso, es compatible con la zonificación donde se ubica el citado bien. En caso, y ahí lo pongo aparte, no se pueda contar con este certificado de parámetros urbanísticos, pueden presentar su certificado de zonificación y vías vigente, ¿no? Que acredite también en esta compatibilidad. En caso de afectaciones en uso, si no hay compatibilidad, el Sistema Nacional de Abastecimiento, bueno, la DGA, ha establecido que no se debería otorgar la afectación en uso. Estamos respetando la zonificación, el manejo, la planificación territorial que realizan las municipalidades, por lo que no vamos a forzar y no vamos a otorgar afectaciones que contravengan, digamos, este bagaje, ¿no? Territorial que puedan tener las municipalidades, sus proyecciones, su ordenamiento territorial, ¿no? Sé que esto es una particularidad, en cambio, en cuanto al Sistema Nacional de Bienes Estatales, sí las otorga bajo la condición de que en 2 años puedan hacer el cambio de zonificación, pero en el caso del Sistema Nacional de Abastecimiento, no. En cuanto a afectaciones en uso, por favor, ahí por eso estoy haciendo la aclaración, ¿no? A ver. Otras particularidades que debemos de recordar, ¿no? Es en caso que, a ver, siguiente diapositiva, por favor. Aquí hay varios temitas que vamos a tratar de resolver para recordar siempre. Como ya les indicaba, en caso de no contar el certificado de parámetros, pueden presentar el certificado de zonificación y vías, ¿no? Siempre y cuando sea compatible con la zonificación, la actividad a la cual uno va a desempeñar en el inmueble, ¿no? Generalmente todo lo que es
instituciones públicas, tiene la zonificación de otros usos. No obstante, siempre es bueno verificar ello para que la municipalidad pueda ser lo más precisa al otorgarles este certificado. En el caso que la entidad pública solicitante requiera la afectación en uso o cambio de finalidad para un proyecto de inversión, ¿no? Ejecución de un proyecto de inversión, debe también presentar la ficha técnica o el estudio de preinversión a nivel de perfil, ¿no? Previo a la declaratoria de viabilidad, ¿no? Elaborado de acuerdo a las disposiciones del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Esto lo pueden observar en el numeral 2 de la primera disposición complementaria de la directiva. Esta también es una particularidad de nuestro sistema. Como otra vez siempre regresamos al inicio, el Sistema Nacional de Abastecimiento se interrelaciona con los demás sistemas y tenemos el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones. Entonces, para que tengamos esa interacción, necesitamos que también nuestras actividades se alineen a esos. Y es por eso que pedimos que se presenten estas fichas técnicas o estudios de preinversión. Esta es una diferencia a nivel del sistema, ¿no? Si nos comparamos un poco con el Sistema Nacional de Bienes Estatales. Adicionalmente, si en caso tenemos solicitudes efectuadas por gobiernos regionales y gobiernos locales, ¿no? Y esto lo sabemos porque lo regulan sus leyes orgánicas, necesitamos que presenten sus acuerdos de consejo regional o el acuerdo de consejo municipal, respectivamente, aprobando el requerimiento de la afectación en uso o transferencia en uso también. Ahora, un punto importante, y son muchas solicitudes que en un inicio hemos recibido, es respecto al cambio de titular de la afectación en uso. Esta figura o este trámite no está regulado en el Sistema Nacional de Abastecimiento, en nuestra directiva, ni tampoco en nuestra ley marco, ¿no? Por decirlo, ¿no? La 1439 de su reglamento y nuestra directiva 002. ¿Qué significaría el cambiar el de titular de afectación en uso? Eso sí, desean hacer un cambio de afectación en uso, es que el actual administrador del inmueble tendrá que renunciar, ¿no? Tendría que renunciar al derecho de uso que tiene actualmente y el nuevo tendrá que solicitarlo. Claro está, si el nuevo ya lo está utilizando, ya no pedirá pues una afectación en uso, tendrá que pedir una regularización de la afectación en uso. En este caso, hemos recibido del sector salud, mucho de parte de los gobiernos regionales también. Yo creo que ahí lo importante es que haya una conversación entre gobiernos regionales y el gobierno central para ver el tema del manejo, ¿no? Un hospital que está bajo la administración del Ministerio de Salud, quieren que pase a nombre de la titularidad del gobierno regional. Entonces, creo que esa es una discusión que deberían verlo entre gobierno regional, gobierno central. Sin embargo, si se desea hacer esa figura, no como trámite, como sí lo encontrábamos a veces en la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, en nuestro caso, lo que se les está contestando es eso, ¿no? Tendrán que renunciar los actualmente administradores, que están registrados, ¿no? Su derecho en la partida correspondiente, y se tendrá que evaluar o tendrá que solicitar el nuevo, el derecho, si está ocupando regularización o si no, la afectación en uso. Entonces, en esto hago bastante hincapié. Bueno, me olvidaba en esta parte de lo que es ficha técnica y estudio de preinversión, esta parte del numeral 2 complementaria de la directiva. No, ciertamente muchos de los expedientes que hemos recibido han sido iniciados en la SBN, ¿no? La Superintendencia Nacional de Bienes Estatales. Y algunos pedidos ya venían con sus planes
conceptuales, ¿no? El plan conceptual en el cual desarrollaban la actividad para la cual pedían la afectación en uso o transferencia. En estos casos, nosotros, si bien es cierto, no es un trámite rápido el tema de la ficha y el estudio de preinversión, sí estamos considerando evaluar el plan conceptual. Claro está, lo evaluamos siempre y cuando cumplan también todo lo que debe de contener de acuerdo a la directiva o a las normas del Sistema Nacional de Bienes Estatales, ¿no? Tiene que estar debidamente sustentado, hay una valorización, hay un estudio económico. Entonces, tampoco el plan conceptual es tan simple. Pero esto, lógicamente, es para los que ya están iniciados, ¿no? Y los estamos adecuando a nuestra normativa. No es para los nuevos. Para los nuevos sí es obligatorio el tema de la ficha o el estudio de preinversión. Recordemos eso. Siguiente, por favor. Perfecto. Como les indicaba hace un ratito sobre un ejemplo de estado de emergencia, también esta directiva ha visto por conveniente el tener una norma que responda a este estado excepcional, ¿no? Que es el estado de emergencia. En el tema de afectación en uso, lo tenemos en la 7ª disposición complementaria, ¿no? El cual indica que una vez que ha sido declarado el estado de emergencia, ya sea por el gobierno nacional, ¿no? La autoridad nacional, el presidente, o puede ser pues quizás el ministro de Salud, ¿no? Según corresponda, se puede afectar en inmuebles que sean estrictamente necesarios para atender la situación que motiva la emergencia. Entonces, para eso se suscribe, ya no vamos a hacer todo el circuito de la resolución, se va a suscribir un acta de entrega, ¿no? Conforme al anexo 1 que tenemos en la directiva 002, ¿no? Indicando el plazo, la finalidad para la cual necesitan el bien inmueble, los compromisos que van a asumir ambas partes, ¿no? Probablemente mantenimiento, pago de servicios del agua, arbitrios, todo ello. Y también compromisos, dice, asumidos por las partes respecto a la integridad y el uso del inmueble, claro está, entre otra información que consideren importante, ¿no? Posteriormente, y esperemos cuando termine este periodo de emergencia, ¿no? Se van a tener que devolver los bienes inmuebles en las mismas condiciones que fueron recibidos, sin más desgaste que el uso ordinario que puedan realizar. Entonces, esta norma se ajusta un poco a la situación de pandemia actual para que sea un trámite mucho más ágil y no llevemos a cabo todo el circuito que lleva el trámite de afectación en uso. Siguiente, por favor. Perfecto. En cuanto a afectación en uso y también aplicable para transferencia de bienes inmuebles destinados a almacenes, archivos, depósitos, talleres y otros similares. Quiero que guarden bastante importancia a leer a detalle la 8ª disposición complementaria final de la Directiva 002. Aquí hacemos mucho hincapié en que nosotros tenemos como principio básico el esquema de privilegiar la optimización y potencializar el uso del bien inmueble, ¿no? Aquí indica, ¿no? La entidad pública o la DGA, previo a otorgar la disposición final correspondiente, un acto de administración, una afectación en uso, una transferencia interestatal, dice, debe privilegiar la optimización y la potencialidad del uso del bien inmueble frente a los intereses de la entidad pública solicitante. Asimismo, debe tener en cuenta que el área requerida sea acorde al bien inmueble solicitado. Por eso es importante el sustento que ustedes le pongan a sus informes técnicos legales. En caso de la finalidad, dice que sea solicitado para estos casos de almacenes, depósitos, talleres, ¿no? Similares, que tengan servicios básicos, accesos definidos, cumpla con las normas municipales y parámetros urbanísticos, cumpla las disposiciones de seguridad de defensa civil, ¿no? Todo el tema del riesgo de desastres. Igualmente hacemos hincapié en lo que es la zonificación compatible. Y acá hace una salvedad, dice que cuando no cuente con la zonificación compatible,
en zonas residenciales y comerciales puede optar por zonas de otro uso y usos especiales, ¿no? Asimismo, de que asimismo dice el bien inmueble debe estar ubicado en distancias estratégicas de acuerdo a la necesidad de la entidad y de los usuarios. Y eso es en general. Si tenemos una zona céntrica en nuestras ciudades, donde podemos aperturar oficinas de atención al público y también podemos brindar facilidades a los trabajadores para que puedan recurrir mucho más rápido, lógicamente, labores de gabinete, podemos optimizar el uso de las que están en las zonas más céntricas. Y los bienes que están, bienes inmuebles en la periferia, los podemos usar para los almacenes, depósitos, archivos. Lo que no queremos es que sea al revés, o que nosotros, para brindar atención al público del usuario, tenga que moverse de cono a cono, ¿no? Como es, por ejemplo, en el caso de Lima. Entonces, ver de acuerdo a la necesidad, no solamente pensar como, digamos, servidor público, también hay que pensar como usuario del servicio. Entonces hay que ponernos, como dicen, en los zapatos de estas personas, ¿no? Y generalmente de las personas de menos recursos. Evaluar el tema de la movilidad, evaluar el tema de la distancia. Entonces, y de alguna manera también el tema de la densidad de los trabajadores, ¿no? De los metrajes mínimos y el tema de riesgo. En el tema, por ejemplo, en selva, hemos encontrado algunos casos que, por ejemplo, están cerca de un pantanal. Hubo un caso que tuve conocimiento. En tema de costa, igual había un río o un cauce de río, una cuenca, que estaba seca, pero que con esto del fenómeno del niño o la niña se activa. Entonces, lógicamente ahí no podemos arriesgar ni al trabajador ni a los usuarios para implementar ahí, pues, digamos, una oficina de atención al público con electricidad y equipos, ¿no? Entonces, tenemos que ver la mejor manera. O en zonas céntricas tampoco esperamos de que habiliten, pues, sus cocheras, sus depósitos. Entonces, hay que ordenarnos, ¿no? Entonces, esta octava disposición complementaria tiene que ser vista, es decir, los artículos 14 en adelante de lo que es afectación en uso, tienen que concordarse en caso de almacenes, archivos y depósitos con la octava disposición complementaria de la directiva. Siempre haciendo un análisis de zonificación y un análisis de costo-beneficio. Recordemos, ¿no? Siempre, y esto también es para las transferencias, ojo, la octava disposición complementaria es también aplicable para el tema de transferencias. Siguiente, por favor. Siguiente. Siguiente, por favor. Perfecto. Otra de las consultas y de los pedidos también más recurrentes que hemos recibido es lo relacionado a la regularización de la afectación en uso. Lo natural es que para comprender o entender la normativa del Sistema Nacional de Abastecimiento, porque viene a raíz de una modificación a las normas del Sistema de Bienes Estatales, es que todas las figuras que ahora estamos encontrando en esta Directiva 002 las vamos a comparar con las normas de la SBN. Es lo normal. Sin embargo, tenemos que establecer una distinción, ¿no? Si partimos de ellos, por ejemplo, la SBN tiene la asignación y la reasignación de la afectación en uso, ¿no? De los predios estatales, ¿no? Y eso es en caso básicamente de terrenos. Si ustedes cuando revisen su marco legal, se habla de terrenos, en los cuales lógicamente no se habilitó el equipamiento urbano para el cual se destinó, y si se le entrega por primera vez a una entidad, estamos hablando de una asignación, y si ya ha habido una anterior entidad ya afectada, por ejemplo, estaba afectada al Ministerio de Salud y ahora se lo quieren entregar al Ministerio de Educación, van a hacer una extinción y le entregan a
al Ministerio de Educación, sería una reasignación de la afectación en uso. Ahí no voy a andar mucho porque eso sí es competencia de la SBN, pero sí les voy a señalar que estas figuras comprenden más a lo que es predios estatales, no bienes inmuebles del Estado. Y por ello, justamente, nosotros no abarcamos estas figuras. Asimismo, tenemos otra figura que es muy, la confunden mucho con nosotros, ¿no? Que es la reasignación de la administración en vías de regularización. Suena como trabalengua y nos trae bastante confusión. Sin embargo, esta es la figura que se parece un poco más a lo que nosotros hemos planteado. Es decir, nosotros lo que encontramos, a diferencia de la SBN que encuentra terrenos, ¿no? O equipamientos urbanos aportes vacíos, digamos, ya son edificaciones. Entonces, lo que tenemos que nosotros es regularizar esa situación, que la entidad esté ocupando un bien inmueble sin un título o un derecho que avale esa ocupación, ¿no? En su funcionamiento. Entonces, es por ello que nosotros simplemente le hemos denominado regularización de la afectación en uso. Entonces, lo que hemos hecho, y a muchas entidades se les está contestando de esta manera, es que estamos adecuando, ¿no? De acuerdo a nuestra primera disposición complementaria también de la directiva, los pedidos de reasignación de la administración en vías de regularización iniciados ante la SBN, en caso se trate de bienes inmuebles, ¿no? Como les dije, ahí como pueden observar en la imagen, un colegio, se están adecuando al de regularización de la afectación en uso, ¿no? Y estamos verificando, lógicamente, todos los requisitos. A ver, nuestra norma la está regulando en la segunda disposición complementaria de la directiva y la define, dice, cuando una entidad pública solicitante se encuentra ya ocupando o administrando efectivamente el bien inmueble careciendo de un título que avale tal situación, como les explicaba, ¿no? Destinándolo a un uso público o a la prestación de un servicio público, claro está, para lo cual debe acreditar con documentación el periodo de tiempo al cual viene administrándolo, así como estado de conservación y el uso del mismo. A continuación se les señala cuáles son los requisitos, que si lo observan son los mismos requisitos del artículo 14 que son para la afectación en uso, y al mismo tiempo se le hace hincapié, como ya les indiqué anteriormente, que tienen que hacer esta solicitud hasta el 31 de diciembre del 2021, ¿no? Que es una fecha límite que hemos puesto para la que las entidades se pongan en regla. La entidad dice pública o a la DGA aprueba la regularización de la afectación en uso a favor de la entidad responsable de la administración del bien inmueble o la prestación del servicio público, ¿no? Entonces, el trámite está regularizado en el artículo 25 y bueno, y aquí ya no es necesario hacer la entrega del bien porque como su definición lo señala, ya hay una ocupación efectiva por parte de la entidad solicitante. Entonces, en caso de regularización de la afectación en uso, por ejemplo, acá en la imagen pueden ver un colegio. El terreno, a ver, imaginemos que es un equipamiento urbano que se afectó en uso a favor del Ministerio de Defensa, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, lógicamente, lo que estamos viendo físicamente es un colegio ya consolidado, incluso, bueno, si no estuviéramos en pandemia, en funcionamiento. Entonces, lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es recurrir al titular. Recordemos, en este caso, si el titular, bueno, ha sido afectado en uso por COFOPRI, estos han pasado bajo la titularidad del Estado representado por SBN y con la 1439 se entiende que esto lo ha asumido por tratarse de un bien inmueble por la DGA. Tiene que solicitar la regularización de la afectación en uso ante la DGA. En caso del terreno sea de titularidad del Ministerio de Defensa, ojo, como titular, tiene que el Ministerio de Educación presentar su pedido de regularización de afectación en uso ante el Ministerio de Defensa. La idea es que esa ocupación se formalice, es decir, que no simplemente sea una ocupación
física, ¿no? Sino que también haya un título que respalde dicha administración. Siguiente, por favor. Ahora vamos a ver el siguiente ámbito de lo que es la disposición final, ¿no? Que vamos a tratar en este webinar. Ya vimos los actos de administración, a la afectación en uso y la regularización de la afectación en uso, y ahora vamos a verificar los actos de disposición. Recordemos, actos de disposición no abarcan bienes de dominio público. Solamente estamos hablando de bienes de dominio privado. Y así lo dice su definición. Miren, qué interesante que todo guarda una cierta coherencia. Dicen que en este caso, dentro de los actos de disposición, vamos a tratar el tema de la transferencia. Lógicamente, ojo, transferencia interestatal, es decir, transferencia entre entidades. No hemos regularizado transferencia a favor de privados, es decir, subasta pública. Por ahora, toda la figura de la subasta pública está regularizada para la SBN, ¿no? Respecto a predios estatales. Correcto. Entonces, vemos la transferencia de bienes inmuebles, dice, es el traslado de la propiedad, ¿no? El traslado de dominio de un bien inmueble de dominio privado, de libre disponibilidad, es decir, que no esté afectado, por ejemplo, en uso a favor de otra entidad, a favor de entidades públicas o el Estado representado por la DGA, a título gratuito y para que se destine al cumplimiento de una finalidad vinculada con el uso público o la prestación de un servicio público. Para que en todo caso, si lo van a destinar, lo van a transferir a la DGA, nosotros lo vamos a incorporar a la cartera inmobiliaria. Es de carácter excepcional y residual. A ver, esto último está relacionado con el sustento del pedido de transferencia. Es decir, no en todos los casos me van a pedir transferencia de dominio. Yo tengo que saber para qué razones necesito tener la titularidad. Como primer punto, los bienes sean transferidos a un gobierno regional o lo pida el Ministerio de Salud o lo pida un proyecto especial, no van a salir del ámbito del Estado. Pero hay necesidad que tengan la titularidad. Por eso que justamente hemos puesto este carácter de excepcionalidad y residual. A ver, recordemos, para solicitar la transferencia de un bien inmueble a la DGA, primero, se debe de considerar la naturaleza jurídica de los mismos. Lo he repetido varias veces y espero que ya lo tengan bien claro. ¿Viene de dominio público o si es un bien de dominio privado? Y de no ser indispensable contar con la titularidad de dominio privado, ¿no? Si no es necesario, pueden optar por la afectación en uso. ¿Por qué les indico eso? ¿No? Porque la afectación en uso otorga en realidad al titular del derecho de usar a título gratuito un bien inmueble para que lo destine, lógicamente, a un servicio público. Inclusive le permite realizar obras, le permite efectuar, si hace estas mejoras también en el inmueble, hacer la declaratoria de fábrica, le da la posibilidad de desarrollar proyectos de inversión también sobre dicho inmueble, ¿no? Con la única restricción, lógicamente, de no desnaturalizar la finalidad del bien que se le está otorgando. Si es rubro de educación, lógicamente tiene que estar vinculado a dicho destino, a dicho rubro, ¿no? Y también, pues, el afectatario está autorizado a suscribir documentos públicos y privados que le fueran necesarios para tal efecto incluso. Entonces, es necesario pedir la transferencia, que muchas veces lo sustentan en proyectos de inversión, y eso es lo que se les está indicando, que si es indispensable o no, lo tienen que sustentar. Ahora, los requisitos, y ahí lo estoy en la diapositiva haciéndole hincapié en que la transferencia inmueble debe considerar nuevamente la naturaleza y de no ser indispensable, la transferencia y optar por la afectación en uso, y recordando que esto no va a salir del ámbito del Estado, al menos en el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento no esperamos de que estos bienes salgan del ámbito del Estado, es decir, no haga una fuga, muy por el contrario, queremos reservarlos y si no lo necesita uno, optimizarlo a través de otra entidad, ¿no?
y entre las entidades hacer esta interrelación, ¿no? Y no requerir más de los privados, de alguna manera, ¿no? Sé que las necesidades son grandes, sin embargo, tenemos que también ser conscientes de lo que tenemos, optimizarlo, y si efectivamente ya la necesidad es de contar con otro predio, otra edificación, pues ahí viene el tema del arrendamiento, ¿no? Y ahí siempre le recomiendo darle una lectura a la Directiva 03/2021 de arrendamientos, que justamente son los pasos previos para realizar el arrendamiento. Ahora requieren un pronunciamiento previo de la DGA, donde les indiquen pues que efectivamente ustedes han agotado el tema de ubicar un bien inmueble que satisfaga sus necesidades, y luego, finalmente, si no tenemos inmuebles en cartera inmobiliaria, pasar a darles la autorización para que puedan arrendar. Bueno, en cuanto a los requisitos de la transferencia, los van a encontrar en el artículo 29 de nuestra directiva. Son bastante, bueno, tal cual de parecidos que la afectación en uso. Hago hincapié en el pedido por parte de la autoridad, la máxima autoridad administrativa o el que haga sus veces. Hago hincapié en el sustento técnico y legal, que deben de tener los informes firmados por técnico y abogado, y los documentos técnicos visados por arquitecto o geógrafo habilitado. Asimismo, al igual que la afectación, en caso de gobiernos regionales y locales, lógicamente ellos actúan a través de sus acuerdos de consejo, ¿no? Regional o municipal. De igual manera, se hace mucho hincapié en el tema de la compatibilidad de la zonificación y los documentos y fichas técnicas o estudio de preinversión, ¿no? Eso es muy similar al tema de la afectación en uso. Siguiente, por favor. Ahora bien, uno de los temas que también es una particularidad de esta directiva 002 son las acciones para regularizar la zonificación, ¿no? Esto lo vamos a encontrar en la cuarta disposición complementaria transitoria de nuestra directiva, ¿no? Vamos a leerlo conjuntamente. Dice: las entidades beneficiarias con acciones de afectación en uso o transferencias de bienes inmuebles, ¿no? Que a la entrada en vigencia de esta directiva, es decir, que al 6 de junio de este año, no ha cumplido con gestionar y obtener el cambio de zonificación del bien inmueble conforme dispone su resolución, que aprueba la afectación en uso, la transferencia, tiene el plazo de 2 años a partir de la vigencia de la presente directiva para obtener el cambio de zonificación correspondiente. Entendiendo de que las resoluciones, como les indicaba anteriormente, la SBN sí daba la prerrogativa de que la entidad podía tener un plazo de 2 años para solicitar el cambio de zonificación, ¿no? Bajo sanción de extinguir el derecho de pleno, del derecho de pleno derecho, ¿no? Para la redundancia, automáticamente. La DGA ha visto, o bueno, el Sistema Nacional de Abastecimiento ha visto la necesidad de darles un plazo adicional, ¿no? Porque sabemos de que, algunas municipalidades también hacen este trámite bastante largo, no han recibido las respuestas en los tiempos que quizás ellos lo han planificado, por lo que se está dando 2 años adicionales, incluso a los que ya hubiesen ampliado el plazo. Es decir, si ya han ampliado, tenían un plazo A, ampliaron ese plazo a un plazo B, se le está dando un plazo C. ¿A partir de cuándo se contabiliza estos 2 años? A partir de la entrada en vigencia de esta directiva, es decir, desde el 6 de junio del 2021. Y esto esperando, lógicamente, de que puedan obtener el cambio de zonificación, ¿no? Ahora, después de estos 2 años, ¿qué pasa si no logro el cambio de zonificación? Pues bueno, la DGA tiene que ejecutar la cláusula de la resolución con la cual se le otorgó el derecho, ¿no? Extinguiendo o en todo caso revirtiendo, extinguiendo en este caso el derecho de los administradores, ¿no? Entonces, esto es un alcance que es para todos, todas las entidades, todas las resoluciones que hayan recibido
esta prerrogativa de hacer el cambio de zonificación. Espero que lo tengan presente. Es por mandato legal, así que no es necesario un pronunciamiento particular para cada caso por parte de la DGA, sino que simplemente aplican y lógicamente hacen mención a que están dentro de este ámbito, ¿no? De periodo de tiempo por el cual todavía están en trámite. Y eso sí, esperamos que esté en trámite su cambio de zonificación. Siguiente, por favor. Finalmente, también tenemos lo que es la opinión técnica previa, ¿no?, de la DGA en las transferencias entre las entidades. Esto lo encontramos en el artículo 33 de nuestra directiva, ¿no? En este caso, esto se solicita cuando una entidad pública decide transferir un bien inmueble, ¿no?, o cuota ideal de su titularidad a otra entidad, ¿no? Entendamos transferencia interestatal de dominio, debiendo de comunicar previamente a la DGA para que emita pronunciamiento respecto a la propuesta de transferencia. ¿Para qué le comunica a la DGA? ¿Qué es lo que va a hacer la DGA? ¿No? El pronunciamiento de la DGA se va a circunscribir en verificar, por un lado, el cumplimiento de los requisitos de la transferencia, ¿no?, el artículo 29, que le señalaba que es muy parecido a lo de afectación en uso, ¿no? Sobre todo el sustento, la evaluación técnica, el costo-beneficio. Eso es muy importante. El tema de zonificación, como le repito. Y por otro lado, vamos a pronunciarnos respecto a la optimización del uso del bien inmueble, ¿no? Si lo están transfiriendo, lógicamente se entiende que la entidad ya no lo requiere y que la otra entidad le va a dar el uso racional, ¿no?, y eficiente al bien inmueble que va a recibir. Vamos a optimizar el uso del bien. Ojo, la DGA no emite opinión respecto de actos de disposición que efectúen los gobiernos regionales o gobiernos locales respecto a los bienes de su propiedad. Nuevamente, volviendo un poco atrás, ellos se rigen por sus leyes orgánicas y de alguna manera ahí nosotros no tenemos, digamos, ninguna competencia de involucrarnos en cómo ellos vayan a disponer sus bienes, ¿no? Y eso lo estamos acotando en esta norma, ¿no?, en el artículo 33. Asimismo, reitero, y bueno, ya para terminar, creo que el tiempo nos está ganando y la mayoría está de hambre. Sí. Quiero reiterar que es importante siempre verificar los antecedentes registrales de los inmuebles. Naturaleza jurídica viene de dominio público-privado, ¿no?, para establecer competencias. Tener certeza de la situación física y técnica, si es una edificación consolidada. Ahí un poco los ingenieros van a tener que ayudarnos, ¿no?, con los elementos de soporte que ellos tienen, su GPS, su inspección técnica que puedan hacer directamente al inmueble, el material que se está utilizando, tiene que servir de soporte para la prestación de servicios. Así que tenemos que ser muy minuciosos al hacer esta distinción. De ahí también tenemos que definir si es un acto de disposición, lo que tenemos que presentar, o un acto de administración. ¿Necesitamos tener la titularidad o simplemente nos bastaría con una afectación en uso, ser administradores, ¿no? Verificar esa necesidad, puesto de que recordemos que la afectación en uso o la transferencia, igual el inmueble no va a salir del ámbito estatal. Al menos a nivel del Sistema Nacional de Abastecimiento no lo contemplamos, ¿no? No contemplamos la transferencia de los bienes inmuebles. Si no lo requieren, como bien le digo, bien o lo pueden negociar con otra entidad para que lo pueda utilizar, o lo pasan a la DGA para nuestra cartera inmobiliaria, que está esperando, ansiosa de tener esas respuestas para que tengamos un mayor número en cartera inmobiliaria. Igualmente, si no ejecuto un proyecto para el cual me transfirieron, ¿no?, conforme a la cláusula de reversión, lo vamos a revertir y se regresará al dominio del Estado para la cartera inmobiliaria. Entonces, si esa disposición que les he hecho hincapié durante toda la exposición, tratemos de ver la manera de optimizar el uso. Si necesito cambiar la finalidad, hagámoslo. Ha sido bastante creativo el caso que les he entregado,
de que no puedo hacer oficinas y lo voy a pasar a una biblioteca museo. También veo que mi proyecto definitivamente no va, puedo entregarlo. O igualmente, si estoy ocupando y no tengo regularizada mi situación jurídica, ver si efectivamente estoy ocupando un predio del Estado, llámese equipamiento urbano, aporte reglamentario, pero el tema de la regularización de la afectación. Ojo, tenemos un plazo, 31 de diciembre del 2021, que esperemos que todos puedan cumplir, puesto de que nosotros también realicemos nuestras acciones de supervisión y vemos las acciones de recuperación de los bienes que puedan no estar destinándolos a los fines para los cuales fueron afectados o transferidos. Bueno, en este punto termina mi exposición. Doy pase a Cecilia. Gracias, Carol, por tu exposición. Ahora pasamos a nuestra ronda de preguntas. En esta sesión, nuestra panelista dará respuesta a las preguntas que hemos recibido de parte de nuestros participantes durante el proceso de inscripción a esta conferencia. Asimismo, nuevamente les pedimos que registren su asistencia completando el link que aparece en el chat en la opción preguntas y respuestas del evento y así poderlos invitar a todos los eventos que vamos a realizar como DGA. Muy bien, Carol. Comenzamos con la primera pregunta. La primera pregunta es así, la primera consulta. ¿Habrá ampliación de plazo para regularizar la afectación en uso de bienes inmuebles del Estado? Justo hemos terminado la exposición haciendo hincapié en eso. No, lo que tengo entendido hasta la fecha, la segunda disposición complementaria transitoria ha fijado el plazo hasta el 31 de diciembre de este año. No tenemos aún proyectado la ampliación, no obstante, pido nuevamente a las entidades cumplir en regularizar todos los derechos que tengan respecto de sus bienes inmuebles a la brevedad, ¿no? Hacer los cambios necesarios si necesitan cambiar o en todo caso renunciar si es que no van a optimizar el uso del inmueble. No está planificado a la fecha la ampliación de plazo. Muy bien, gracias. Siguiente consulta. ¿Cuál es el ámbito de alcance de los actos de administración y disposición de bienes inmuebles del sector defensa? A ver, hemos tocado un poco en una de las diapositivas el tema de incompetencia y estamos frente a uno de esos casos de leyes especiales, ¿no? Tenemos la ley 29006, ¿no? Que autoriza al Ministerio de Defensa para realizar actos de administración y disposición, ¿no? De bienes inmuebles que ya nos resulten necesarios para sus fines, ¿no? Y todos los recursos que ellos recaban de estos actos en cuanto a transferencia, también tienen una finalidad dentro de su rubro institucional, ¿no? Esto es un ámbito muy especial y esa es la ley, ¿no? Ese es el ámbito del alcance. Estamos hablando de los bienes de su titularidad del Ministerio de Defensa. Bien, siguiente consulta. Según la directiva número 002-2021-EF/54.01, que regula los actos de adquisición y disposición final de bienes inmuebles, la consulta es, ¿se prohíbe la donación de bienes inmuebles entre entidades públicas? ¿Esto aplica también a las donaciones de inmuebles que otorgan los gobiernos locales a favor de otras instituciones públicas? Son dos preguntas. A ver, en la directiva nosotros no estamos prohibiendo, en realidad, bueno, si estamos hablando de una donación, entendemos que es una liberalidad, ¿no? Es una transferencia de dominio gratuito. Entonces, al contrario, todas nuestras transferencias de bienes inmuebles, al contrario, han visto que hemos regularizado la transferencia de dominio interestatal entre las entidades, ¿no? Y está debidamente normado, hemos visto un tanto los requisitos. Y bueno, eso sí, hacemos hincapié que es de carácter excepcional y residual, ¿no? Lo que sí no se contempla es el tema de la subasta pública, ¿no? A favor de particulares. Eso sí, también he explicado por las razones de que nosotros, muy por el contrario, necesitamos bienes inmuebles para ponerlos a disposición a las distintas entidades más que, digamos, transferirlo a particulares, ¿no? Y en cuanto a donaciones de gobiernos locales y regionales, bueno, estas se rigen de acuerdo a sus leyes orgánicas. Recordemos que la DGA
no emite opinión previa respecto a la transferencia de bienes de gobierno locales y regionales, ¿no? Esto está regularizado en sus leyes orgánicas. Entiendo de que sí ellos pueden realizar donaciones siempre y cuando estas sean destinadas también para servicios públicos. Bien. Siguiente consulta. ¿Las puertas, ventanas, luminarias, ascensores, lavadores de acero deben ser considerados como parte del bien inmueble y es necesario inventariarlos? A ver, es una pregunta que parece que está mezclando un poco la administración de bienes. En realidad, sí, a ver, vamos a ver. Cuando nos hemos referido a lo que es bienes inmuebles, estamos hablando del terreno, como hemos visto en su definición, el terreno y su edificación, ¿no? Y aparte de la funcionalidad, ¿no? Que estamos viendo con un tema que abarca todo lo que es el servicio institucional, soporte institucional. Los demás componentes, que son los accesorios o las mejoras, lógicamente sí forman parte de la edificación, le dan la funcionalidad. Todo lo movible y que pueda, bueno, trasladarse y que tenga un valor contable, así como también la edificación tiene un valor contable, tendrá que registrarse en un inventario, ¿no? Ya sea en el de muebles o el de inmuebles. Muy bien. Siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para realizar la transferencia de un bien inmueble a una entidad ejecutora a otra? A ver, todo lo que abarca el tema de la transferencia entre entidades, ¿no? Interestatal de dominio, lo tenemos en la directiva, ya lo hemos explicado en nuestra exposición. Sin embargo, al final de esta pregunta me indica entidades ejecutoras y me da a entender que al parecer me hace referencia a la ley 30556, que es la ley de la Autoridad de Reconstrucción con Cambios. Y ahí yo quisiera tener bastante cuidado porque es una norma especial. Hay también actos de administración y disposición desarrollados en su reglamento, ¿no? Que es un procedimiento especial para dichos actos. Así que hay que distinguir, probablemente te está refiriendo a la persona que está preguntando esto, a la ley de reconstrucción con cambios, ¿no? Ok. Siguiente consulta. ¿Qué registro necesita un bien inmueble para su inscripción en el Margesi? En el margen, sí. Es el inventario. Ya, ok. El proyecto de directiva, bueno, ahorita estamos en el proyecto de la directiva de cartera inmobiliaria y esperamos tener ahí mayor información sobre este tema del margen, ¿sí, no? No obstante, a la fecha lo que tenemos es que las entidades deben de seguir cumpliendo con remitir su información a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales que maneja el SINAVIP, ¿no? El Sistema Nacional de Bienes Estatales obliga dentro de su marco, es obligatorio que las entidades registren y actualicen esa información. Por ahora es lo que les recomendamos. Sigan presentando al SINAVIP y cuando ya tengamos la directiva de cartera inmobiliaria, también estaremos dando algunos alcances respecto de este tema de inventarios. Bien, siguiente consulta. ¿Cuál es el procedimiento para solicitar la cesión en uso de un bien inmueble del Estado que se encuentra abandonado? A ver, de acuerdo, como pueden observar en la directiva, no tenemos contemplado la cesión en uso, bueno, entendiéndose que la cesión en uso es a favor de particulares, igual para que los destinen a servicios públicos, pero no hemos contemplado ello. Todavía todo nuestro marco legal, ¿no? Del Sistema Nacional de Abastecimiento abarca todo lo que es entre entidades, ¿no? No particulares, por eso no está contemplado. Ahora, si yo encuentro un bien inmueble en abandono, lo primero que debería saber es la titularidad del bien. Como les indiqué al final de la exposición, verifiquemos la publicidad registral. Y si en caso ya tenemos claro, y bueno, y la condición jurídica, bien de dominio público o privado, recurrir a la entidad, ¿no? Porque puede ser que esté judicializado o declarado inhabitable, ¿no? Por esas razones, no es que estén en abandono, sino que están esperando para la ejecución de un proyecto de, por ejemplo, de construcción o de renovación y están a la espera de los permisos para demolerlo. Y lo cierto es que no pueden ingresar porque
hay riesgo de una caída, un derrumbe. Entonces, ahí hay que tener mucho cuidado. Ahora, si tuvieran la información de qué es del Estado, yo sí le recomendaría a la persona que preguntó esto y a todas las personas interesadas que presenten una solicitud a la DGA, bueno, al Ministerio de Economía a través de la mesa de partes, pónganos de conocimiento para que nosotros realicemos acciones de supervisión de oficio que está dentro de nuestro ámbito. Bien, siguiente consulta. ¿A quién corresponde disponer y o administrar un bien inmueble del Estado que tiene edificación y por qué? Bien, si estamos hablando de edificaciones, ojo, si es un bien inmueble del Estado con edificación y esta edificación es de particulares, tenemos que irnos hacia la SBN, porque no estaríamos dentro de un bien inmueble del Estado bajo el ámbito del Sistema Nacional de Abastecimiento, sino un predio estatal. Si es una edificación del Estado donde se destina para actividades institucionales, almacenes, archivos, talleres, laboratorios, como ya se les ha definido, todo lo que tenga que ver con el soporte de la entidad, lo tienen que solicitar a la DGA. En el registro público pueden encontrar Estado peruano o Estado guión o representado por la SBN. Todos esos casos nosotros hemos asumido su competencia, ¿no? Con entrada en vigencia del decreto legislativo 1439 y es la Dirección General de Abastecimiento como ente rector quien se va a encargar de disponer los actos de administración o disposición que se tengan que realizar para optimizar el uso del bien inmueble. Perfecto. Siguiente consulta. ¿Cuál es la normativa que sustenta la calificación de los estadios como espacios públicos? Perfecto. Seguro esta pregunta la hizo la persona que escuchó el webinar anterior, donde hicimos los impactos, ¿no? De normativa especial, como fue esta ley. Esta es la ley 31199, ¿no? La ley de gestión y protección de espacios públicos, ¿no? Que es una de las leyes especiales que se han dado este año, muy importante, ¿no? En su artículo 3 está la definición de cuáles son la categoría que abarca. Están las plazas, parques, áreas libres, áreas de protección, y ahí está lo que es lo de complejos deportivos. Esta ley no tiene hasta la fecha reglamento, pero lo que sí está fijando o indicando es que la SBN es la que se encarga de su administración, ¿no? Respecto de estas áreas. Esperemos su reglamento. Bien, siguiente consulta. ¿A qué institución se debe hacer llegar para conocimiento del acto las resoluciones y disposición de un bien inmueble? Perfecto. Tal como les indiqué en el tema del margen de bienes, es importante que a la fecha sigan remitiendo también información respecto a bienes inmuebles, ¿no? Los actos de administración y disposición a la SBN para tener actualizado el SINAVIP. Esperemos que la interoperatividad de los sistemas, ¿no? Con el Sistema Nacional de Abastecimiento y el Sistema Nacional de Bienes Estatales en algún momento pueda concretarse de como queremos para tener toda esa información, ¿no? Y no generar, digamos, más sistemas. La idea es que tengamos información de registros, de CBN y de todas las carteras que asumen propiedad estatal para tener, digamos, una cierta unidad. Lo que sí, también estamos esperando el tema de la cartera inmobiliaria para que la directiva, para que nos pueda dar algunos detalles también de la manera que nos puedan informar a nosotros, ¿no? Por ahora, lo importante es que lo comuniquen a la SBN. Sin embargo, si requieren remitirlo a la DGA, no hay problema, nosotros lo vamos a recibir, lo tenemos dentro de nuestra base de información que sirve de todas maneras para lo que va a alimentar la cartera inmobiliaria. Bien, y como última pregunta, Carol, ¿es posible que una entidad otorgue el uso del espacio físico a otra entidad? A ver. Claro, yo entiendo de que, a ver,
como en este caso de los hospitales habilitados en colegios, ¿no? Por supuesto, ahí nosotros podemos otorgar una afectación en uso, ¿no? A plazo determinado mientras dura la pandemia. Y por supuesto, el pedido lo tiene que hacer el interesado ante la entidad titular, ¿no? Como es en este caso al Ministerio de el Ministerio de Salud recurrió al Ministerio de Educación para que se le otorgara estos espacios para habilitar camas UCI. Entonces, sí es posible a través de lo que es la afectación en uso. Entendiendo que el espacio físico forma parte del polígono o del perímetro donde está comprendido el bien inmueble. Ojo, si estamos hablando de terrenos, estamos hablando, digamos, de predios estatales. Siempre y cuando esté dentro del polígono un bien inmueble, por supuesto, se tienen que guiar el procedimiento de afectación en uso en lo que está dispuesto en nuestra directiva 002. Bueno, creo que hemos cumplido el tiempo. Agradezco a todos por su participación, por su interés. Cada vez recibimos más preguntas y eso es un buen indicativo de que la DGA está dando el alcance y estamos tratando de hacer esfuerzos denodados de brindarles una mejor normativa. La idea no es retroceder, ¿no? Muchas de las particularidades que les he compartido, como por ejemplo las fichas técnicas en tema de proyectos de inversión o el tema de zonificación, dirán, pero no, la SBN lo tenía mucho más simple, pero no, tenemos que alinearnos, vamos a ordenarnos y esperemos también la respuesta de las entidades de que nos manden todas sus consultas y todos sus requerimientos a la DGA, que nosotros gustosos los vamos a atender en la medida de nuestras posibilidades también, hacer las inspecciones necesarias y si se encuentran inmuebles abandonados, también los particulares nos agradeceríamos que nos puedan informar. Muchas gracias y que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias, Carol, por tu participación en este evento. Agradecemos a todos los participantes por habernos acompañado en esta conferencia, Particularidades de los actos de administración y disposición de los bienes inmuebles, la misma que fue organizada por el Ministerio de Economía y Finanzas. En caso tengan consultas adicionales, pueden realizarla a través del correo electrónico dga@mef.gov.p, el mismo que aparecerá en pantalla. El video de la conferencia será publicado en el canal de YouTube del Ministerio de Economía y Finanzas y los invito a suscribirse a este canal y activar las notificaciones para recibir alertas cada vez que subamos un video. Que tengan todos muy buenas tardes y hasta pronto.